Buenos días, chiquis. Hoy estamos en un episodio más del podcast Obstáculos Emocionales y os traigo a Esther Parejo de invitada. Intentar no mirarme las manos porque tuve un accidente con mi dedo, pero lo importante aquí es Esther Parejo, ¿vale? Es una invitada muy especial, la conozco ya de hace bastantes años en una formación que estuvimos y ella tiene una historia de vida, como ella dice, de vivir, digno de obstáculos emocionales. Así que Esther, ella es de Sevilla y estamos encantadas aquí de poder compartir estos minutitos con este podcast tan maravilloso que sé que se va a generar aquí una sinergia. Gracias, Esther. Nada, gracias a ti, Anaís, por invitarme a tu podcast y sobre todo por abrir un espacio para hablar de estas cosas que efectivamente no solo nos cuesta pues dejar que fluyan, sino sobre todo comunicarlas. Total, total. Yo sé que tú tienes ahí una historia profunda. ¿Qué crees tú que te ha marcado a ti, bueno, en todo esto para seguir luchando? Pues si tuviera que hacer un súper resumen de esos puntos de inflexión que a nivel emocional han marcado mi vida y me han hecho entrar en una crisis, entendiendo por crisis no algo negativo, sino algo que te obliga a mirar hacia adentro y transformarte, ¿vale? Yo creo que podríamos decir que he tenido 3 grandes momentos en mi vida en los que, o 4 quizás, ¿vale? El primero parece muy obvio y se pasa por alto, que es ese momento de la reivindicación de tu identidad cuando estás en la adolescencia o posadolescencia, ¿vale? Creo que se pasa demasiado por alto ese momento de la vida y salvo aquellas personas que tienen mucho problema en esos años de su vida, realmente, que es una etapa muy incluso traumática, la realidad es que esa etapa es súper fuerte para todo el mundo y para mí también lo fue, ¿vale? Yo he sido una persona que en esa etapa me tocó luchar con, como digo yo, con una vida interior muy potente, ¿vale? Yo tuve que disociar lo que era mi vida de cara a la galería, ¿vale? Era pues la típica, yo soy la mayor de 4 hermanos, súper responsable, súper estudiante, súper buena hija, súper todo, ¿vale? Siempre estaba ahí. Pero yo compré esa peli, ¿vale? Me la compré y me creí la protagonista y lo llevaba totalmente a sus últimos extremos, pero por dentro sentía que me faltaba mucha libertad. Entonces tenía una lucha interna entre conciliar esa inquietud, esa curiosidad, esa fuerza que en esos años se tiene de adolescente con las restricciones de pues, unos padres muy exigentes, pues que me ponían muchísimas normas, etcétera. Insisto, aunque parezca una tontería porque por aquí pasa todo el mundo, yo sí que considero que esa etapa ya forjó en mí una manera de vivir mi emotividad y gestionar mi frustración, ¿vale? Sí, te enseño una parte, Eso es muy importante porque tengo muchísimas alumnas que no saben pasar la frustración y luego en temas de duelo, en cualquier emoción, la llevan ligada a la frustración y es horrible porque te das cuenta de que eso ha sido justo donde te lo están enseñando es a partir de preadolescente y adolescencia. Total. Luego ya un poco más adelante, en el ámbito de las relaciones, ¿vale? Yo también me di cuenta de que no quería seguir un patrón convencional, entonces fui pues la típica que iba a contracorriente. O sea, yo tuve una relación muy larga de los 18 a los 23 años, ¿vale? Muy tradicional, muy tal, pero cuando se rompió esa relación, entré en una etapa de soltería muy consciente y muy divertida, por cierto, pero claro, iba a contracorriente. Yo era como Cameron Díaz, que iba sola a todas las bodas de mis amigas. Ovejita negra. Acumulando trajes de, bueno, porque aquí no se lleva lo de, o sea, quiero decir que no, ni por la etapa, no por la edad que tengo, ni tampoco porque, bueno, en España eso tampoco es tan frecuente, pero vamos, como si fuera la eterna dama de honor, ¿vale? Por supuesto, todas mis amigas me querían emparejar en todas las bodas a las que iba, según si se iban casando. Y eso también forjó mucho la forma en la que yo me relacioné con los sentimientos y con las expectativas, ¿vale? De lo que se esperaba de mí y lo que yo esperaba de una pareja que pudiera encajar conmigo, ¿no? Otra etapa súper potente, la etapa de la maternidad, ¿vale? En esa maternidad, pues yo tuve una maternidad tardía, ¿vale? Empecé
esa etapa de la maternidad a los 36 años, con un primer episodio muy triste y muy traumático, ¿vale? De un embarazo muy deseado que se truncó. Y ahí tuve que hacer por primera vez en mi vida un duelo. Bueno, mentira, porque las rupturas sentimentales también son duelos. Sí. Pero de verdad un duelo que me impactara y me pusiera tan en crisis con respecto a lo que yo esperaba de la vida, sin duda alguna fue ese episodio. Y en 5 años, pues tuve 5 embarazos y tengo 2 hijos en el mundo, que te quiero decir que fue una etapa fortísima, ¿vale? Sí. De mucha exposición emocional, de generarme yo misma un caparazón enorme para protegerme del mundo. Es duro, es duro. Yo he tenido varias personas y sé de primera mano lo que puede ser eso, y no está tan concienciado el duelo ante un aborto, ante un bebé, ya sea voluntario o involuntario, no está nada concienciado y es como, no, pues ten otro hijo, es que no es así. O sea, es que me ha hecho, lo has dicho muy bien y dices, yo tengo 5 hijos y en verdad aquí en el mundo tengo 2, porque quieras o no energéticamente, tú has dado luz 5. Entonces, no todas las personas son conscientes del número de hijos energéticamente o sin energía, ¿sabes? Y en tema de, bueno, ya si nos vamos ya a parte espiritual, constelaciones y tal, tú sabes, ahí la parte de la posición en la que el hijo nace y todo, pero no son conscientes porque es como, hoy día es como, bueno, si te muere uno no pasa nada, pero ya seguro que consigues, y si consigues es como que solo has podido tener un hijo o 2, los que sean, pero no son conscientes de a nivel emocional lo que eso conlleva. Fíjate, Anaís, que ese primer hijo sí que hice duelo, sí que le di su posición en mi familia, y de hecho mi hijo mayor, que tiene 12 años, que es pequeño todavía, pero bueno, ya tiene 12 años, sí. Y al pequeño también le he hablado de él, le hablé de su hermano, porque supe que era un varón, y yo le hablo de su hermano mayor con naturalidad. Luego es cierto que entre mis 2 hijos tuve 2 abortos en el primer trimestre de embarazo, y esos 2 abortos son los, pues como tú decías, ¿no? Estos de que te dicen, ay, es muy normal en el primer trimestre tener una pérdida, no pasa nada. Pues mira, no pasa nada, no, yo actué como que no pasaba nada porque es lo que la sociedad te demanda que hagas, tu entorno inclusive, pero no es cierto, sí que pasan cosas y por supuesto, años después, el no haberle dado el lugar a esas dos, a esos 2 seres, ¿vale? A esos 2 hijos no nacidos en mi estirpe familiar, me dio la cara. O sea que todo tiene un porqué. Vale. Pero si te fijas, hasta ahora, si tuviéramos que hacer una interpretación de qué tipo de persona a nivel emocional se iba forjando, pues una persona con mucha vida interior, con mucha gestión interior, que exteriorizaba poco, ¿vale? Sí. Porque se hacía fuerte para poder sobrevivir a todos estos avatares, ¿vale? Y que creía tener resuelto emocionalmente todos estos episodios de su vida, ¿vale? Nada más lejos de la realidad, pero es lo que yo me creía y lo que yo proyectaba, ¿vale? Yo he sido una persona a la que le ha costado mucho trabajo pedir un favor, porque prácticamente nadie pensaba que yo necesitara ayuda. El pan mío de cada día. Todas las mujeres que me escriben no saben cómo pedir ayuda. O sea, me preguntan como si me fueran a hablar de una amiga o una prima, y yo sé que es ella la que me está hablando, que es para ella, y al final cuando ya empiezas a coger un poquito de confianza o ven que ya dicen, ostras, pues creo que sí, y me dicen, es que o sea, no te dicen necesito ayuda, o te dicen, es que creo que me está pasando esto, o es un duelo, o no sé qué, o sea, cosas que van escuchando en directos o en TikToks o en Reels, y entonces van cogiendo una cosa, pero no tienen muy claro lo que puede ser. Y entonces de ahí el hecho de decir, ostras, ¿hasta qué punto estamos llegando en la sociedad que no somos capaces? Yo lo he vivido con personas muy cercanas de decir, a ver, yo soy coach, yo he ido tanto a coaches como a psicólogos, como a mentores, y a día de hoy lo sigo haciendo, pero voy porque personas de mi entorno no van. Entonces, al final, la persona que está yendo es como, psicológicamente no lo necesitas, en cuanto a que dicen, no, es que los locos son los que necesitan los psicólogos, ¿no?
Y aún estamos ahí en pleno siglo XXI pensando esas cosas y digo, joder, es duro cuando hay tanto movimiento, tantas cosas hoy día que con el internet que podemos aprender tanto y decir, no, es que no quiero ir porque no quiero que piensen que soy una loca, tal, pero es que nada más lejos de la realidad. Al contrario, es por tu salud, por tus cosas. Y yo lo digo abiertamente, yo con mi pareja somos un equipo de 100, pero tenemos una conciencia más elevada o más responsable que el resto de las personas o incluso parejas, y nosotros antes de ser papás nos estamos preparando mentalmente. Estamos yendo a terapia para ser, en vez de un 100, un equipo de 200, porque sabemos que esas cosas luego hacen herida también en la pareja. Sin Entonces, duda. no se trata de pedir ayuda, simplemente se trata de coger una persona que sabes que tiene esos conocimientos y que te los comparta. Entonces, pero tú hiciste muy bien porque luego empezaste a pedir ayuda. Sí, Cuando... sí, por supuesto, pero también porque tuve un proceso, que es lo que te quería comentar ahora, Anaís. Mira, estamos ahora mismo quizás en el momento de la sociedad más idóneo para poder tener esa ayuda, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque todavía haya personas que se resistan a trabajarse esa parte, ¿vale? Es cierto que tenemos más información que nunca sobre todo esto, más libertad que nunca para hablar de temas espirituales, de crecimiento personal, de escucha interior, de autocuidado, ¿vale? Pero al mismo tiempo, y fíjate la gran incongruencia que es esto, es la época en la que más desconectados estamos de nosotros mismos. Sí. Entonces, no vale de nada que tú pidas ayuda en el ámbito terapéutico o, como te digo, del autocuidado o bueno, el abordaje que tú elijas, ¿no? Para que te acompañe en ese proceso, si tú no estás dispuesta o dispuesto a escucharte de verdad, aunque sea incómodo, escuchar ese Sí. silencio, ¿vale? Y ese realmente fue un aprendizaje continuado que yo he ido teniendo en mi vida, pero que se materializó de verdad en el último episodio que te relataré, ¿vale? De ese punto de inflexión que te decía que ha sido quizás el que ha venido a confirmar todos los aprendizajes anteriores, ¿vale? Pero es cierto que yo veo una gran incongruencia y no creo que sirva de nada, por más ayuda que se te brinde y tú estés dispuesta a recibir, si la parte que te toca a ti y que No lo haces. no la Un haces. compromiso con uno mismo. Yo lo tengo Exacto. muy claro. Había veces que a mí me dicen que soy muy dura, incluso en la entrevista de valoración para ver si yo puedo echarte un cable. Yo lo primero que digo es, sí, yo te puedo ayudar siempre y cuando, ¿dónde está tu compromiso? A mí que me cambies una cita, que llegues tarde porque has salido tarde de trabajar, porque estás cansada, conmigo eso no va. Tienes un compromiso y luego un compromiso de tu tiempo y con mi agenda también. Entonces, luego, si tú tienes unos ejercicios, tienes que hacerlo. No me puedes venir a clase sin esos deberes hechos, porque esto no es vengo, como mucha gente se piensa que me siento en la videollamada, le suelto toda mi mierda a Anaís y ya está. Eso no, así trabajan los psicólogos. Un coach no trabaja así. Necesita ir a la práctica, necesita darte las herramientas. Si tú esas herramientas no las pones en práctica, estás tirando tu dinero a la basura. Y a mí así no me gusta trabajar con personas que no están comprometidas. De hecho, he cortado los programas así y decir, mira, no encajamos. Porque es que entonces no vas a tener, y en parte tu éxito también se mide mi éxito, pero si tú no estás haciendo tu parte, yo tengo clarísimo que lo mío funciona, pero ¿qué hacemos? Entonces no. Y me ha gustado lo que has dicho también, que tenemos que ser fieles a que nosotros pensamos a veces y luego también ser un poco flexibles, aprender de los demás y tal. Y creo que una de las cosas que a ti bueno, sería que te reconoces que tienes un poder de resiliencia impresionante y luego a partir de ahí tu mente ha ido con una conciencia poco a poco, se ha ido expandiendo y abriendo a nivel mental y emocional, porque si no todo eso no lo hubieras podido bajar a tierra y luego ir sintiéndolo, porque de alguna manera o algo, todas esas emociones que has estado reprimiendo han tenido que salir en algún momento en el cuerpo. Por supuesto que han salido, pero fíjate que te diré que yo no me siento resiliente porque es un término con el que no me identifico y te voy a explicar por qué, ¿vale? Yo me siento más antifrágil, que es un concepto que me gusta muchísimo También, más, muy bonito. porque en mi caso yo sí considero que no solo me he adaptado a esos cambios y digamos, los he aceptado, los he perdonado,
he agradecido el aprendizaje, que eso es verdad, todo ese crecimiento personal fruto de esos avatares y esas fracturas en mi vida, yo eso lo he hecho, que hasta ahí sería resiliente, ¿vale? Sin embargo, yo me considero antifrágil porque yo de todo eso he querido generar una transformación y una evolución. Y no todo el mundo que es resiliente se transforma. Una cosa es aceptar lo que te viene e intentar hacerlo de la mejor manera posible para ti. Y otra cosa es decir, bueno, ya que esto me viene, ¿dónde voy a dejar que me lleve esto? Total. ¿Vale? Y es cierto, porque no lo vamos a dilatar más, lo que pasa es que quería contarte otro episodio que tiene más que ver con lo profesional, porque sé que muchas de las personas que también se acercan a ti y a tu podcast, todas estas cosas, pues les está frenando profesionalmente, pero me lo voy a saltar, luego vuelvo ahí, porque Tranquila. es cierto que el grandísimo, último grandísimo punto de inflexión ha sido la llegada del cáncer a mi vida y a la de mi familia, porque no solamente me llegó a mí, sino que también y un año después le llegó a mi marido, que eso probablemente tú no lo sabes No, no lo sabía. y te estás enterando ahora, ¿vale? A mí en el año 2024, en marzo, me diagnostican un cáncer de mama. Tan solo una semana después de haber dado un paso importantísimo en mi vida, que era la de decidir trabajar por cuenta ajena, o sea, propia, perdón. No compatibilizar, yo compatibilizaba mi trabajo con mi emprendimiento desde hacía unos años, pero yo ya había decidido que eso no era posible mantenerlo más allá en el tiempo porque llevaba varios años así, con una sobrecarga espectacular, súper enchufada, porque yo creo que yo era una adicta al trabajo totalmente. Siempre he tenido la suerte de trabajar en lo que me ha gustado, tanto cuando lo hacía para empresas como cuando lo he hecho por mi cuenta, pero eso era un gran engaño, porque por más pasión que yo tuviera por lo que hacía, yo me Necesitaba estaba esto. abandonando en el camino y estaba dejando de estar presente con mis hijos, por ejemplo, y a nivel del autocuidado yo me autoengañaba, yo pensaba que sí que me cuidaba, pero para nada, o sea, yo ya te digo, El tenía autocuidado muchas veces por tema de marketing pensamos que es echarse cremas o ir a la estética y de vez en cuando una escapadita, pero no es eso solo. no, yo me Va mucho alimentaba más allá. saludablemente, tal, pero yo te digo que yo tenía comportamientos de drogadicta total. O sea, yo estaba todo el día con un nivel de energía que era inhumano, o sea, espitosa, como se suele decir, todo el día. ¿Porque te tomabas café, bebidas energéticas o ya No, bebidas normal? energéticas no he tomado en mi vida y café Cuerpo. tampoco, bueno, sí que hubo una época que a lo mejor tomaba 3 al día, pero bueno, enseguida eso me lo quité. Era independiente del café. Es que el cortisol que yo generaba Claro, eso te iba a actuaba, decir. actuaba Te daba como tanta una energía. claro, actuaba como una sobrecarga, como si me hubiera tomado una cafetera entera yo sola. Tuvieras la batería conectada a tu batería, o sea, el No, enchufe no. conectado a tu batería y estuvieras recargando todo el rato. Yo asustaba, yo agotaba a quien me veía, o sea, la gente me veía y decía, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Cuándo te apagas? No Y apagabas. claro, pues dormía poquísimo, 3 horas y media, 4 horas durante bastante tiempo, mucho, Sí. mucho tiempo. Y claro, pues eso tuvo como consecuencia esa enfermedad, tal cual. O sea, yo cuando fui al médico y me dijo, porque yo, bueno, me descubrí en el mes de diciembre, en 2023, yo entré en esa formación contigo en noviembre, en 2023, en ese evento, compré esa formación y en diciembre yo me noté un bulto en el pecho, que yo ese bulto ya lo había tenido, pero como que estaba más grande. Había crecido muy rápido en muy poco tiempo. Pero como estaba en el hacer, además a un ritmo brutal, digo, bueno, no pasa nada, porque como yo ahora en febrero voy a parar, porque teníamos un presencial en marzo, acuérdate, el primer presencial de esa Sí. formación, que eso me obligaba pues a estar una semana fuera, a estar ya desvinculada completamente de ningún trabajo por cuenta ajena. Pues dije, bueno, pues cuando pare ya voy al médico, ¿vale? Y en ese presencial me asusté muchísimo porque me estaban dando, yo tenía como palpitaciones.
Es que la energía que no es presencial es de mucha gente espiritual. La energía fue otro lado. Ahí me pasó algo parecido, pero yo sentía como que me iba, como con los mareos. Y es la energía tan bonita que hay en el sentido energético, cuando tú no estás alineada, tú lo notas porque te está traspasando. Y yo llegaba a casa pletórica, pero no sabía cómo gestionar esa energía. Y gracias a un compañero me dijo, Anaís, te está pasando esto porque hay cosas en tu vida que no están bien. Yo juraría que hasta incluso llegamos a hablarlo en ese presencial tú y yo Puede un ser. día. Porque tú te notabas extraño, bueno, todos estábamos notando, bueno, todos no, Sí, mucha gente notábamos cosas, ¿no? Y yo también. El caso es que yo me asusté muchísimo y nada más volver de ese viaje, fui al médico y bueno, pues es que no me sorprendió lo que me estaban contando. ya te lo notaba. Claro que me vine abajo cuando días después me hicieron una biopsia y en la misma prueba ya me dijeron, mira, sí hay que esperar el resultado, pero es que esto es malo de manual, o sea, no hace falta ni esperar el informe, que lo estoy viendo Sí, clarísimamente, sí, que es un no había cáncer de dudas. una catedral. Y entonces, claro que me vine abajo, claro que me derrumbé. Ese día iba yo sola, pero yo tenía tan claro dentro de mí que había algo que no estaba bien, que no me sorprendió escuchar que tenía cáncer. Claro. No, no, o sea, yo sabía que había algo. Yo ya tenía ese nivel de conciencia de escucharme y yo había tomado una decisión y yo me había escuchado, pero la vida decidió que no se fiaba de mí, ¿vale? Y que necesitaba mandarme el mensaje más fuerte y me lo mandó así. Y yo Claro. sé que habrá personas que estén escuchando esto que digan, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que necesitas una enfermedad para despertar? No, pero hay gente Nadie que necesita una necesita. enfermedad, evidentemente. Yo no estoy aquí diciendo al universo, mándame este tipo de cosas para aprender. Por supuesto No. que no. De hecho, le he pedido al universo que no me mande más nada, que yo ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. Pero sí que sé que eso vino a mí por una razón, Ujú, claro. para que terminara de evolucionar, que nunca se termina, porque la evolución nos va, mientras que estemos vivos, hay evolución y hay Sí, cambio, ¿vale? Y si además tú de ese cambio eres capaz de generar una transformación, vas a dejar mejor. un legado. Sí, sí, total. No vas a pasar sin pena ni gloria por aquí, ¿vale? El tema de cuando empezaste con quimio, imagino, que estuviste, creo que Sí. recuerdo que estuviste hasta junio, septiembre, no me acuerdo. En junio teníamos el otro, no, julio, el siguiente presencial. Yo no pude ir, Tuviste sí, yo y yo te me vi ya en el reincorporé en siguiente, octubre. Yo me en el de reincorporé en octubre, octubre. justo. Sí, En ese sí me acuerdo. Pues en el de julio yo estaba hecha mierda, porque en los siguientes meses fue cuando yo empecé a ser consciente de la noche oscura del alma en la que estaba entrando, y me tiré y me di cuenta que llevaba así un verano, ese verano, que fui consciente, llevo ya un año así, y soy consciente ahora. Y aún me tiré otro año hasta que no me puse las pilas. Y fue en septiembre, en octubre, en ese presencial, que estuve hablando contigo, con otras chicas más, todas teníamos algo en común. Y yo se lo dije a uno de los compañeros, le dije que la vida puede ser muy bonita porque te pone a todas las personas que están equilibradas y te están mostrando algo delante de tus narices, solo cuando tú ya puedes verlo. totalmente. Y, Sí. y ahora actualmente conozco a una persona que también está pasando por este y lo está pasando un poquito, que no sabe cómo gestionar el tema de la quimio o la han tenido que operar y tal. Y me gustaría, aunque no tengamos la suficiente tiempo para hacerte el resto de preguntas, No, pero pero podemos dejar si tenemos que hacer parte 2 se hace parte 2, es no problema. El tema de la quimio, una de las cosas que al final también es un duelo contigo misma. ¿Tú estuviste escribiendo, llevabas algún diario o algo para poder soltar todas ese tipo de emociones? ¿Y cómo lo estabas tú gestionando? Pues mira, el cáncer es una enfermedad súper individual, ¿vale? Súper individual. Te pone frente al espejo a todos los niveles, Sí, literal y figuradamente, y te obliga sí o sí a replantearte cosas, ¿vale? ¿La quimio es un punto de inflexión? Lo es. Pero bueno, yo es que pasé por todo, operación, quimio y radioterapia. Yo la quimio sí, yo sí que estuve escribiendo porque yo necesitaba expresarme y necesitaba hacerlo por escrito. Y de hecho,
nunca me planteé que todo eso que yo iba escribiendo, al final lo quisiera hacer en un libro, pero lo hice. Y hice Aprendiendo a ser yo, que es un libro que... Luego me pasas el enlace y lo pongo debajo Sí, del podcast, ¿vale? te lo paso. Mira, yo como lo afronté, no hay una manera única de afrontarlo, ni una mejor que otra, porque cada persona afronta esto como puede, como sabe o como le dejan, de verdad. Exacto. Sí, sí. O sea, aquí no hay un dogma. Yo lo que sí te diré es como yo recibí esto. Yo recibí esto y desde primera hora, y no me preguntes por qué, tuve claro que era un aprendizaje. Tuve también muy claro que no me iba a pasar nada, que lo iba a superar. ¿Qué querías vivir? No me preguntes por qué, o sea, lo tuve clarísimo. Pero es que a mi marido, un año después del mío, le diagnosticaron en septiembre de este año un cáncer de colon y he tenido la misma sensación en todo momento. No va a pasar nada malo, lo va a superar y vamos a salir reforzados de esto. Y este viernes terminó su tratamiento, ¿vale? Y mi cáncer igual, mi cáncer fue diagnosticado en marzo y yo a final de septiembre ya había terminado todo el tratamiento. Y no porque me lo cogieran muy pronto, porque todo el mundo dice, porque era muy leve, te lo cogieron muy pronto. No. No, era un tipo de cáncer agresivo, estaba grandecito. Además te hicieron biopsia y todo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y que te quiero decir, pero yo tuve tan claro que era una lección de vida, que yo quería extraer el aprendizaje, entender por qué me estaba pasando esto y evolucionar desde ahí, que no tuve, realmente te prometo que quitando la fase diagnóstica que se pasa horror, es miedo. Sí. Yo sobre todo, además, siendo madre, mi miedo era qué iba a pasar con mis hijos si algo no iba bien, realmente, porque era el temor que yo tenía. Pero cuando ya empecé con el tratamiento y tal, el miedo ya no estuvo nunca más presente, nunca. Yo iba a la Y quimio contenta porque era un día menos para dejar eso atrás. sí. Y cogía mi libreta y me ponía a escribir lo que sentía, sin más, o sea, sin mayor pretensión de nada. A mí me sirvió de mucho. Yo cuando en la sala de quimio veía cómo las personas de distintas edades, con distintos tipos de cáncer y distintos tipos de quimio también, afrontaban su presencia allí, yo digo, qué diferentes somos las personas unas de otras. Total. Cuánto dolor y cuánta falta de gestión emocional veo en muchas de estas personas a los que les ha llegado la enfermedad sin tener herramientas para poder sufrirlo un poquito menos. Porque había muchas personas que no se querían lo suficiente como para hacerle frente a esa enfermedad. Y eso a mí me rompía el alma. A mí me pilló fuerte porque me pilló que me quería mucho. Claro. La base es importante también. Porque había decidido tener un autoamor sanador. Y en todo este transcurso, ¿cómo te afectó esas emociones con el transcurso de tu proyecto? Porque ahí estabas, como aquel que dice, iniciando. ¿O lo paraste todo y cuando terminaste, qué fue lo que hiciste? Pues mira, justo me pilló, como bien dices, arrancando un proyecto. La persona que empezó ese proyecto no era la misma que lo continuó. Paré unos meses algunas cosas de mi vida, ¿vale? Porque ni paré de pensar, ni paré de posicionarme, ni paré en nada de eso, pero evidentemente sí que tuve una baja de unos meses y porque había que poner el foco en cuidarse y en curarse, ¿no? Entonces sí que decidí apagar algunos ruidos externos que muchas veces te vienen por la parte profesional. Pero sí que es verdad que hubo una evolución. Lo que yo estaba creando cuando empecé y me vino el diagnóstico, ya no me representaba del todo cuando terminé. Y eso, lejos de suponerme un fracaso, una crisis, como decía antes, lo naturalicé. Entendí perfectamente que yo no era la misma. Cómo Claro, lo que estaba creando al principio, antes de que, o sea, cuando me llegó la enfermedad, correspondía a mi versión de mí
a la versión de mí que estaba en ese momento, Ah, pero no correspondía a la persona que había evolucionado en paralelo a la enfermedad. Y en vez de enfrentarme y rechazar esa nueva versión, la abracé. Y entendí pues que tocaba revisar todo. claro, yo Era un nuevo recordaba que era otro comienzo. proyecto y cuando estuve hablando y me dijiste, yo creo que cambió, pero no lo tenía ahí como, yo diría que sí, pero claro, como en esa formación todos hemos ido pasando y hemos ido más detallando y tal, y digo, ostras, yo ya no sé si yo estoy dudando o no, y ahora estoy viendo ahí que tienes comunicación, visibilidad y autoridad. Sí, Y que es que va mira, mucho con tu marca. fíjate cómo son las cosas. Cuando yo empecé con mi marca personal, ¿vale? Que fue 3 años antes de comenzar este proceso de formación Sí, que hemos realizado las dos, yo decidí emprender desde mi marca personal para ayudar a mujeres emprendedoras, pero desde sus inicios, ¿vale? Desde la fase de idea a creación de proyectos, sí, ¿vale? O sea, punto cero, total. total. Personas que simplemente sabían, me apetece hacer esto, o he tenido tal idea, Bajar ayúdame. las ideas a tierra. Vale, muy bonito, muy gratificante, porque con nada que hicieras hacías tangible algo intangible, muy satisfactorio, pero al mismo tiempo energéticamente, a mí ese nivel de dependencia que se genera en esa primera fase del Claro, emprendimiento, cuando alguien te está ayudando, para mí fue demasiado, ¿vale? Y profesionalmente, yo ahí no estaba dando todo mi valor. Yo ahí estaba entregando un 10% probablemente de todo lo que yo profesionalmente he aprendido en mi trayectoria, he aportado, ¿vale? En mis más de 25 años de experiencia profesional, claro, pero no me había atrevido a mostrarme como tú estás viendo aquí porque no estaba preparada para ello. claro. Lo he estado después de ese proceso. O sea, yo me había ido quitando capas de cebolla en esas distintas etapas de mi vida que Sí. te he ido relatando para acercarme a mi esencia, a mi ser. Me Y la, encanta y esa la frase. última gran capa de cebolla, porque me gusta el paralelismo de la cebolla Sí, porque es muy se ve muy bien. gráfico, Mm. ¿vale? O las muñecas Matryoshka, esta también me Y la encanta. muñeca rosa rusa, una dentro de otra. Claro, yo necesitaba dejar salir mi esencia y la tenía encerrada. ¿Por qué? Porque la encerramos desde que dejamos la inocencia de la infancia, la encerramos por cuestiones culturales, educacionales y sociales. Y tú te vas poniendo distintos trajes que te permiten sobrevivir. Sobrevivir. Sí, sí, de hecho, una de las enseñanzas más fuertes que tuve fue hacer las paces con la niña interior, porque muchas veces como que la encerramos y en verdad sigue viviendo con nosotras. Y cuando trabajamos esta parte, es como, pero que tengo que hacer dibujos, pero tengo que, no sé, pintar o comprarme unos patines o tengo que hacer algo de cuando yo era niña. Y es como que, no, que va, que me van a, ya están mirando hacia afuera, pero no saben todo lo que, cuando miras hacia adentro y escuchas, todo lo que puedes ganar. Porque una de las cosas que a mí me pasó eh, justo ahí cuando me di cuenta de lo de la fase oscura del alma, que me gusta llamarla así, que básicamente es como que sabes que hay algo que está mal todo, pero no sabes en qué ponerte y cómo hacerlo. Que es cuando ya entras en eso de conciencia. En el tercer verano fue cuando yo pude empezar a trabajarlo. Yo estuve 8 meses trabajándolo con una mentora increíble. Me ayudó muchísimo, sobre todo, y me dijo, ¿qué haces? Es que tu niña está todo el rato berreando, no le estás haciendo caso, no te sale el proyecto, te sale y luego no te sale, no, porque como no está, eh, como que tiembla, no están los muros bien, no tienen una cimentación fuerte. Entonces, ahí entendí muchas de las cosas que dije, es que al final yo he sido niña y si no tengo eso en paz, es mi esencia. Y mi esencia no, de mujer ahora no va a salir si eso no está. Y este año, después de ya haber trabajado todo eso, dije, es que este año estoy a un nivel en el que siento una paz impresionante después de haber trabajado todo eso en cuanto al propósito, lo que quiero hacer, todo. Y es increíble porque dices, es que esta identidad, esta nueva yo, es lo que quiero.
y estoy como tranquila, como venga, o sea, no toda esa presión o toda esa de ahora hago esto, ahora lo otro, no sé qué, todo eso se ha quedado atrás y es como, ahora es como que lo estoy tocando, ¿sabes? Es como más jugoso el trabajo y es gracias de hacer las paces con esa parte. Mira, yo creo que hay una manera muy sencilla, quizás incluso demasiado minimalista, de explicar un poco esto, porque tú sabes que además hay muchas personas que cuando escuchan esto de sanar tu niña o niño interior, le rechina, ¿no? Es como, Sí, ya estamos con las modas de la terapia, de tal, que sí, cual, sí, sí. me van a poner a hacer aquí monigotería, lo que tú dices, dibujar. Sí, No, vale. sí, sí, Es sí. tan sencillo de entender como lo siguiente. Tú no vas a poder vivir desde tu ser hasta que no integres todo lo que tú eres en todas tus distintas etapas de la vida, Total. ¿vale? El ser humano, de manera innata, para sobrevivir, y eso es mente, es prefrontal total, Sí, sí, sí. ¿vale? El mecanismo que tiene para sobrevivir es, tengo un trauma, corto y sigo. Claro, Lo, bloquea y lo- sigue. lo bloqueo, lo olvido y sigo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que tú no puedes sostener por más tiempo esos parches, esas tiritas que tú vas poniendo. Tienes Vale. que reparar de verdad. Y reparar de verdad se consigue muchas veces con algo tan sencillo como perdonar, agradecer y amar. Exacto. Eso lo utilizamos en escritura terapéutica, las palabras de Ho'oponopono. Me encanta. Es que Hacemos para mí fue cartas con vital. Ho'oponopono y es una maravilla. O sea, yo tengo el método Selva, que se creó el año pasado a raíz de un duelo con mi perrita, que también muy coincidió con el duelo de mi cuñada. Y a raíz de ahí hacemos una serie de cartas, son para sanar 30 días en escritura terapéutica. Y las 30 cartas son muy bonitas porque vas sacando cada una de las cosas de tu parte de ti, de tu vida y tal, pero la que más me gusta es la Ho'oponopono, porque esa te puedes poner ahí, pues imagínate que quieres sanar, no sé, con una persona o algo que tengas pendiente, Ho'oponopono. Y muchas veces dices, es que yo verdaderamente a esa persona no quiero pedirle perdón. Quiero pedirme perdón a mí misma por no haberme escuchado. Y entonces ahí es cuando sale todo eso y dices, ostras, realmente qué bonito es y qué sanador. Porque, por ejemplo, a mí cuando empezamos a hablar con la parte del duelo, la parte de las personas fallecidas o animales, es como más normal, ley de vida. Pero cuando hablamos de un duelo en una pareja, no somos conscientes de que hay una fase que podemos entrar en ira. A mí cuando me dicen, ¿qué tienes con tu ex? Y yo, es que no tengo nada. O sea, no hay una emoción negativa, no puedo tenerla. Porque simplemente el que haya una emoción negativa para mí es como una mancha negra en el corazón. Y yo no quiero albergar eso, solo quiero albergar amor, gracias, como hemos estado hablando, ¿no? Mm. Es como, bueno, entonces yo simplemente digo gracias por haber pasado por mi vida. Ya está, no hay más. Me perdonas a mí. En un momento sé que te amé o te quise, ahora ya no siento nada y me quiero a mí y sé que me voy a querer a mí. Y es súper bonito porque terminamos con esa carta y bueno, luego hay una meditación con todas las cartas y tal. Y a mí me ayuda muchas veces como a volver a esa esencia de todo. Y es algo tan fácil como un boli y una libreta. Bueno, y he cogido rojo. Es que te acaso hecho la energía. Entonces, tan fácil como eso. Y es muy sanador. Y a mí esas palabras, Bueno, la verdad, que integrarlas y son decirlas mucho aunque más sea mentalmente. sí, son muchísimo más poderosas de lo que parece, hasta el punto de que yo lo descubrí siendo una incrédula, porque yo no he sido siempre tan espiritual, ¿vale? Despierta, despierta, sí. He sido bastante racional, súper racional. Em, Fíjate, claro, bueno, hoy cumplo 51 años, ¿vale? Hay Em, que cantarte cumpleaños feliz. En los comentarios, dejar cumpleaños feliz aunque sea con retraso. Bueno, yo mentalmente creo que estoy como en los 30 por ahí, ¿vale? Porque sigo La energía. sintiendo esa energía, vamos, estos últimos 25 años ni me he enterado, o sea, mentira, me he enterado de millones de cosas porque me han pasado millones de cosas súper potentes, buenísimas casi todas ellas, ¿vale? Y las que no eran tan buenas me han llevado
a un estado de plenitud al que le estoy súper agradecida. Pero el Ho'oponopono a mí me salvó una etapa de mi vida con 20 y tantos, 30 años, que estaba un poco frustrada profesionalmente hablando, porque, bueno, la gente de mi generación pues hemos pasado por bastantes crisis económicas, un montón de historias, ¿vale? Porque nos ha Sí, sí, tocado sí. simplemente. Mis padres están ahí, Y en ese rango de entonces, edad. claro, las expectativas que yo me había generado a mí misma y que también socialmente nos habían generado, ¿no? Fíjate que nos llamaban jóvenes, aunque sobradamente preparados, los HASP, ¿vale? Ahora que se habla tanto de los millennials, los tal, Sí, no, ahora con las etiquetas, sí, sí. pues nosotros también tuvimos una etiqueta que eran los HASP. Eso fue un anuncio de una marca y se nos quedó, ¿vale? A la gente de mi generación. Pues yo me sentía súper frustrada porque no me había salido la jugada bien, ¿vale? Pero fíjate que injusta era conmigo misma cuando yo realmente siempre he trabajado de lo que me gustaba. Otra cosa es que no hubiera llegado al puesto de superdirectiva, ejecutiva, de multinacional, que yo me había metido en mi cabeza, que era lo donde yo tenía que estar. Claro. Y llevaba unos años que una persona me fastidiaba un poco bastante en el ámbito profesional y me tenía un poquito el pie en el cuello, ¿vale? Y yo estaba cabreada con el mundo en ese momento. Y una compañera de despacho me habló de esto, que a mí me sonó a superchería total. O sea, yo me estaba creyendo, con perdón, una mierda de lo que me estaba diciendo. Pero Claro, decidí confiar. No me lo creo, pero confío, ¿vale? exacto, sí, sí. Y empecé a analizar esto del perdón, gracias, te amo, tal, no sé cuánto. Y le quité todo el poder, porque se lo había dado yo, a esa persona que me fastidiaba. Exacto. Fui capaz de pasar de la ira a la indiferencia desde el amor y la gratitud y nunca más me influyó nada que me hiciera esa persona. Exacto. Y esa persona cambió de actitud conmigo. ¿Cómo es el tema? Imagina lo poderoso que son esas palabras. Me Súper encanta. poderosa. Y lo hice sin Luego, creer en ellas. Imagínate quien lo haga con el nivel de conciencia. Vamos, si lo hago, bueno, de hecho lo sigo haciendo ya en mi día a claro. día, lo tengo integrado, pero en aquel momento lo hice sin creérmelo. Sí, 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 sí. Lo hice De por hecho, probar, porque estaba tan cansada emocionalmente que dije, mira, no me lo creo, pero si sirve de algo lo voy a hacer. lo hago y intento confiar un poquito. Algo Pero que confié. has dicho que me ha gustado mucho, que pasaste de ese amor a la gratitud y muchas veces no somos conscientes, pero estas 4 palabras te están acercando mucho al tema de los límites, que es algo muy importante. El Sí, poner límites, que la gente se piensa que los límites se ponen hacia afuera, hay que ponerlos dentro de uno mismo y ser conscientes. Entonces, cuando tú estás escribiendo es cuando te das cuenta de todo y dices, ¡ah! Madre mía, pero ahora sí. Y entonces es cuando empiezas a despertar. Me gustaría seguir entrevistándote, pero sé que vamos a hacer una segunda parte. Si este vídeo tiene muchos comentarios, muchas venga, que tenga. felicitaciones, muchos likes, y haremos parte 2 seguro, pero como toda la gente le encanta la parte especial del podcast y con esto ya terminaríamos. Venga, Son las dale. preguntas random, Esther, ¿no te lo he dicho? O sí, no me acuerdo. Sí, me, me- Haremos me sien- preguntas random. me siento como si estuviera en la revuelta. Venga, dale. Sí, sí, sí. Las preguntas random. No hay nada de sexo, pero como todo emprendedor hay algo de dinero. Venga, dale, dale. Entonces, aquí no me interesa cuánto estás facturando, simplemente cuál es la compra más absurda que has hecho en toda tu trayectoria de emprendedor con tu proyecto. La compra más absurda que hayas dicho, ¿para qué me gasto el dinero en esto? Pues mira, hice una compra esta Navidad que no era tanto por el importe, pero realmente no sé por qué la hice. O sea, directamente, Impulso. o sea, me metí en un embudo de ventas. O sea, caí como un chinche. O sea, también es verdad que la El persona que lo embudo de ventas vendía, funciona. sí, sí, total, pero fíjate, o sea, cazadora cazada, eso es así. Y te digo que no me ha servido de nada y además es que ni lo he abierto, pero bueno, pues en ese momento calmó una ansiedad que tenía y hasta eso he agradecido. Pues mira, ya para eso me ha servido, pero porque de todo intento sacar una lectura positiva, como puedes ver. Pero Sí, 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 la más sí. absurda ha sido esa que hice en Navidad, que además no me venía bien económicamente hacerla para nada, Pero la hiciste. pero la hice.
Es que muchos de los temas emocionales, el tema de las compras también lo tenemos ahí ligado para saciar vacíos, bueno, cosas de esas que hablaremos en otro momento. ¿Tú te acuerdas de tu primer sueldo de ganancia de tu primer proyecto? O sea, te estoy hablando de cuando tú empezaste a emprender, tu Bueno, primer sueldo que tú te sí, pusieras o tus primeros euros, claro ¿en que qué me te lo acuerdo. gastaste? Yo me puse que mis sesiones costaban 75 euros. Vale, 75 euros. En qué te lo gastaste? Bueno, como en ese momento compaginaba por cuenta ajena, o sea, que era un Sí. sobresueldo mi emprendimiento, pues no recuerdo esa primera sesión pagada, porque fue un programa, o sea, me pagaron un Sí, programa, pero cada sesión era 75 euros. sí. Eh, no sé si lo celebraría yéndome a comer fuera con mi marido Pedro y los niños. Seguramente sí, porque somos disfrutones en mi casa, no Sí, somos de, yo siempre digo, de el guardar en el dinero colchón. en comida, eso no es un gasto, es una inversión en uno mismo. Muy probablemente, no recuerdo exactamente si fue así, pero muy probablemente fuera así. Seguramente nos fuimos a comer un japo, que me encanta. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la última pregunta sería, tú que estás tan expuesta en redes sociales, sobre todo con empresas también que están más en el rango del top, ¿te han hecho alguna propuesta indecente así random? Sobre Bueno, todo a nosotras ver, que somos mujeres, hay fetiches muy raros y esas cosas, pero estamos más expuestas en redes sociales. sí, de hecho, sí que me hicieron una vez una propuesta porque me entran muchas eh, networkers, ¿vale? Que yo conozco muy bien el network Y yo marketing. también he trabajado en network marketing. Claro, pero les llama la atención mi perfil, ¿no? Por la parte de comunicación, Claro, conexión, desde la autenticidad, claro, y dicen, bueno, pues esta mujer si entra en mi equipo, sí. triunfa. Pero sí que es verdad que hubo una persona que no entendió mi respuesta cuando yo simplemente le dije, no estoy interesada en diversificar mi negocio, no quiero entrar, o sea, Claro. y se pensaba que era por prejuicios míos hacia el network marketing. Entonces me vi enfrascada en una conversación absurda, ¿vale? En la que esa persona no me estaba escuchando para nada y ya le tuve que bloquear. Nunca en la vida me ha pasado eso. O sea, me pasó aquella vez, pero me sentí súper invadida, Sí. súper, bueno, por supuesto, es que esa persona no sabía escuchar. Ya, me ha pasado varias veces, pero yo no entro el trapo. Pero a mí esa vez, pues como yo soy tan dialogante, pues yo qué sé, es que me indignó la Se manera en la pilló, que lo se estaba pilló. haciendo y entré, oye, ya está, Ujú. alguna vez pasa. Ya, Y bueno, se ¿y puso muy alguna otra pesado. propuesta que te hayan hecho así Bueno, a rara? ver, pero por redes sociales, O te hayan tirado, hayan intentado coquetear mira, contigo. si me han pedido, yo no he tenido demasiados sugar daddies por ahí, pero alguna vez me han pedido una foto de mis pies. ¡Ay! Esto el otro día salí en conversación con una amiga y digo, es que es real, o sea, existe. Y dice, pero Anaís, a la gente, y yo, sí, 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 yo seguro que en algún momento me sale. Y justo, mira, la de los pies, esa es muy buena. Evidentemente, no sé si era un bot o era un perfil real, Sí. pero sí, me pidieron una foto de mis pies y luego también he tenido hate. Alguna vez Hey, me han tirado hate, sobre todo en la etapa, en mi otro perfil de Instagram que yo tuve, sí. previo, que llegó a ser así más grandecito, llegué a tener, cuando lo dejé tenía 17.300 seguidores. Como Mm, estaba más enfocado a estrategia digital para crecer en Instagram, claro. movía otro tipo de público, ¿vale? Y tú no te puedes ni imaginar la que me daban con mis cejas y con mi nariz. Digo, ¿Por? señora, gracias, me vas a decir que tengo la nariz grande, gracias por darte cuenta, hola. O O sea, sea, tengo espejos en casa, o sea, la tengo desde que nací, cariño, o sea, ¿qué me estás pensaba que me ibas contando? a decir, no sé, otra cosa totalmente diferente, pero por algo físico en la cara. Te lo juro, es que es tan absurdo, Y pero es que además, eso también va por modas, porque antes se llevaban las muy finitas, ahora se llevan súper gordas, que yo estaba súper mal con las cejas porque yo siempre las he tenido muy pobladas y gordas, y ahora es como que, eso tan absurdo que ocurre en redes, que hay personas que necesitan vaciar su saco de sí, mierda sí, metiéndole para quedar hate por a encima de los las demás. personas. Es verdad que a mí no me afecta, primero por la edad que tengo ya, por las vivencias y por todo, pero sobre todo porque evidentemente una persona que se comporta así no me merece Yo siempre he ninguna dicho, atención por mi parte.
Claro, siempre he dicho que el hate es porque le estás haciendo espejo en algún momento. Claro. Yo he tenido hate y de hecho sé quién han sido los hate, que son tan malos haciendo hate, que hasta incluso han dejado miguitas de pan de quién son. Son gente muy cercana a mi entorno. Y a día de hoy he decidido sacarlos de mi ámbito de amistad, porque para mí eso ya no es ser amigo. O sea, te estás escondiendo detrás de una pantalla para decirme cosas cuando en verdad es porque no te atreves a hacer cosas que a lo mejor yo sí estoy haciendo. Claro. Entonces, lo siento mucho, pero no intento no ponerle foco. Antes, además, uno de los hate que a mí me dolió en el alma, en 2023 yo lancé mi libro. La primera edición la hice con todo el amor del mundo, pero tenía un montón de faltas de ortografía. Entonces, una amiga me dijo, tía, en vez de poner el dolor en las faltas de ortografía, ¿por qué no explicas lo jodido que es hacer un libro con dislexia? De ahí tus faltas de ortografía, que es tu esencia del libro. Y luego explicas por qué te estafaron el corrector. Y entonces era sí o sí sacar esos libros o no hacer lanzamiento. Ya, pues mira, al final lo hice con miedo, pero lo hice. De hecho, caí hasta mala con ansiedad un mes antes y tuve que posponer el lanzamiento para poder sacarlo. Entonces, para mí, esos 100 libros, esa primera edición de 100 libros, tienen un amor especial para mí y dije que los primeros 100 libros el día de mañana sacaré algo guapo en plan aniversario para los 100 libros que confiaron en mí, porque luego la segunda edición ya no tiene ratas. Pero cuando yo lo subí todo a redes sociales y tal, tenía errores hasta en el título, imagínate. Entonces ahí mis amigas, mis alumnas, compañeras empezaron a escribirle al hate y yo me vi tan vuelta en amor y decir, tío, es que me he quedado en blanco, no sé qué responder. Y mi pareja, si le respondes a todo el mundo, pones límites y todo y no sabes. Y yo, porque ¿sabes qué pasa? Que esa parte de mí, la parte de la dislexia, no la tenía tan trabajada. Claro. Y me dio en algo que yo no sabía ni que tenía que trabajar. Y desde aquí, que no sé quién es, le das las gracias porque a partir de ahí dije, ostras, es una parte de mí que no he trabajado, que me duele y me ha herido mucho, porque gracias a eso yo luego estuve con una ansiedad terrible y me daba miedo publicar en redes sociales que si el acento, que si tal, que es una obsesión con la ortografía y es que yo no soy así, o sea, yo soy disléxica por naturaleza, te voy a poner un acento donde no es y habrá veces que se me note más, habrá veces que se me note menos. Entonces, fue una lección aprendida. Pero mira, ahí tengo mis 100 libros con amor, lo expliqué, la gente lo entendió perfectamente y al final era un prejuicio mío que me habían creado por este hate. Y mira, no lo había contado nunca en redes sociales y ha salido aquí. Así que imagina. Ni tú Pues ni yo nada, creemos las casualidades. me ha encantado hacer el podcast. Gracias por la invitación. Sé que tu tiempo es premium, como yo digo, y seguro que haremos una segunda parte. Cuando quieras, me ha encantado pasar este ratito contigo y hablar de estas cosas que hacen tanta falta. Y que seguro que más de una persona que nos escucha pues se ha sentido identificada en alguna parte de lo que hemos contado. Pues sí, pondré también tus redes sociales y todo en la cajita para que si te quieren escribir cualquier cosa o hablarnos, ahí saben que estamos para los oyentes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.